tú y a la 3. Shabbat Shalom, familia, que el Todopoderoso les bendiga. Sean bienvenidos a este estudio de las Sagradas Escrituras, este tiempo de Shabbat, en este día con el propósito de buscar el rostro de nuestro Dios, de compartir, de celebrar su misericordia, su gracia y su favor. Que sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio. Que hoy sea el Señor dándonos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para compartir de su palabra y la disposición de corazón para aprender acerca de sus caminos. Vamos a orar y damos inicio en la tarde de hoy a este estudio de Shabbat. Buen Dios y Padre Celestial, te honramos, te alabamos, te bendecimos. Hoy te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos das este gran privilegio, el de compartir, el de disfrutar, Señor, el de estar en Shabbat, el de reposar. Gracias, Padre, por llamarnos, por escogernos, por rescatarnos. Gracias, Padre, por derramar sobre nosotros de tu amor, de tu favor. Gracias, Padre eterno, por ser un Dios bueno, misericordioso para con nosotros. Hoy, Padre, danos la sabiduría, la inteligencia, para que hoy tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y la abracemos, Señor, la atesoremos, Padre, como ese regalo precioso que has enviado. Que hoy nuestros corazones estén dispuestos, nuestros oídos atentos para oír tu voz. Gracias te doy por mis hermanos, por la disposición que siempre hay en sus corazones de buscarte. Te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 19 del libro de Shemot. Y este capítulo nos va a narrar un momento especial del pueblo, el momento en el que llegan al Sinaí y propiamente al monte Sinaí, al monte Oreb, al monte donde años atrás el Eterno se le había presentado a Moisés y lo había llamado para eh, su servicio, para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y es aquí donde se cumple la promesa, donde se cumple aquella señal que le dice Moisés: ¿qué señal tendré yo de que tú vas a ir conmigo? Y le dice el Señor: volverás y adorarás en este monte. Volverás aquí a este lugar cuando rescates a mi pueblo y adorarás aquí. Y bueno, el Señor había cumplido, los había rescatado, los había liberado y ahí estaban. Estaban en el monte, a la falda del monte, en una situación un tanto particular. Un pueblo libre, un pueblo que ya no era esclavo y un pueblo ahora que estaba a punto de comenzar su camino como una nación. Ya no un pueblo sin identidad, sino un pueblo con identidad, un pueblo con razón de ser, un pueblo con propósito. Y es aquí donde se da las instrucciones, donde se da la entrega de la Torá. Por eso pasan de ser un pueblo sin identidad, un pueblo sin leyes, un pueblo ahora a ser una nación regida por el Eterno, una nación dirigida por el Todopoderoso. Y dice el capítulo 19, versículo 1 de Shemot: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acamparon allí delante del monte. Y aquí ya habla delante del monte, hablando del monte Sinaí, del monte Oreb. Ya están ahí. ¿Cuándo llega Israel? Dice en el mes tercero. Esto a lo largo de los años, y no es hoy para nosotros, sino a lo largo de los años y de las décadas, los estudiosos, los eruditos, todos han discutido acerca de este punto, ¿no? De cuándo fue que llegaron los hijos de Israel al monte Sinaí. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, y ahora que estamos en el marco de la festividad de Shavuot, pues tradicionalmente se cree, por costumbre, que esta llegada del pueblo de Israel al Sinaí es propiamente cercano a la entrega de la Torá. Pues no aquí, sino pues cuando van a recibir la Torá, se compara o paralelamente se habla acerca del día de
Shavuot. Lo que siglos más tarde sería el momento en el que la presencia del Señor, del Espíritu, del Consolador, del cual el Mesías dijo les enviaría otro, fue enviado. Y aquellos que estaban en el aposento alto celebrando una festividad de Shavuot recibieron el Espíritu. Empezaron a entender las maravillas del Señor. Y pasó algo similar a lo que pasó en Sinaí. La tradición, digamos que dice acerca de esto, que sí coincide con Shavuot. Y pues hay varias interpretaciones. La escritura, pues aquí nos menciona algo. El mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinai. Entre esas interpretaciones hay dos muy probables. Una es que esté diciendo que llegaron en el mes tercero, en el mismo día que salieron de Egipto. En ese mismo día, pero en el mes tercero llegaron. ¿Cuándo sale Israel de Egipto? El día 15. El día 15 del mes primero, de Abib, ¿no? Que es el primer día de panes sin levadura. Recuerden que la Pascua es el día 14, ellos la celebran. Entre las dos tardes se pasaba esto, pero en la noche, ¿cierto? Ahí es cuando salen de Egipto. Si fuese este el caso de que llegaron a los el mismo día de que salieron de Egipto, o sea, el día 15, pero ahora no del primero, sino del tercer mes, pues no darían 50 días a Shavuot, a Pentecostés, porque sabemos que el conteo del Homer termina luego de contar 7 semanas de días más uno, o sea, 49 días más uno, 50. No daría, ¿por qué? Matemática básica, como dice por ahí Sherlock Holmes. ¿Cómo dice Sherlock Holmes? Elemental, mi querido Watson. Y eh, es que el día 15 del primer mes al día 15 del segundo mes, ¿cuántos días hay? Entre 29 y 30 en un mes bíblico solilunar, puede tener 29, 30 días ahí. Y si llegaron en el tercer mes, el mismo día, pues si se dice que es el mismo día 15, pues llegaron 60 días después. Además que el Señor les va a decir que se preparen, que al tercer día Él se va a manifestar. Entonces 60 serían 3 días más, ya se pasaría de hecho ya, o sea, con decir que son 60, pues ya se pasó porque en realidad Pentecostés son 50. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que hay es que cuando dice el mismo día que llegaron, el mismo día que salieron de Egipto, ese mismo día, perdón, el tercer día, el tercer mes que salieron de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Hay unos que dicen, bueno, no está hablando del mismo día en que salieron, sino que llegaron en el mes tercero, ese mismo día llegaron. ¿Cómo se interpretaría esto? Pues el primero del mes tercero. O sea, llegó el mes tercero, ¿cierto? Llegado el mes tercero de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que de hecho el mes tercero en el calendario hebreo recibe el nombre, no en el bíblico, o sea, el hebreo es bíblico, pero digo que los nombres de los, ya sabemos, ¿no? El nombre de los meses no es bíblico como tal, solo Abib, ¿verdad? Es el mes que se menciona con nombre propio, los demás se contaban mes segundo, mes tercero, mes cuarto, mes, ¿no? La festividad de trompetas dice en el mes séptimo, no dice en el mes de Tishri. Pero tradicionalmente, desde Babilonia que se nombraron los meses y todo el asunto, costumbre, el mes tercero es el mes conocido como Sivan, ¿sí? El mes de Sivan. De ahí viene la costumbre, la tradición judía de que Shavuot se celebra el 6 de Sivan, ¿verdad? Ya les explico esa tradición. Pero ahora les digo, ellos llegan, si se lee así, podríamos decir que ellos llegaron en el mes tercero, ¿cierto? Puede ser el primer día del mes. Y ese mismo día, dice, del mes tercero llegaron al desierto de Sinai. Eso es otra interpretación que hay. Por eso les digo que son como interpretaciones acerca del texto, ¿no? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinai. Algunos dicen, ok, el mes tercero en el mismo día, o sea, cuando empezó el mes tercero, ahí llegaron. Si contamos así, pues bueno, del primer mes al segundo mes habrían 30 días más o menos, ¿cierto? Del 15 del mes 1 al 15 del mes 2. Ahí habrían 30, ¿cierto?
Y Shavuot es el 50 día, ¿no? Entonces, del 15 del mes segundo al primer día del mes tercero, ¿cuántos días hay? 15, más o menos. Entonces, si llevamos 30 y 15 son 45, ¿cierto? Y se preparan 3 días para subir al monte, para recibir la Torá, 3 días más, son 48. Días más, días menos, dicen algunos. Bueno, probablemente puede ser así, que se cuente eh, y se halle una concordancia con que llegaron en Shavuot, ¿no? Entonces, vuelvo y les menciono, esta es otra manera de interpretar. Esto es una interpretación de un pasaje. La tradición judía con respecto a Shavuot, pues la hemos hablado. La tradición judía habla de que es el 6 de Sivan. ¿Por qué? Porque ellos optaron por costumbre y por facilidad y practicidad. Dijeron, ok, el mandamiento dice, el día siguiente al día de Shabbat contaréis 50 días. Y ellos dicen, ok, pues como el primer día de panes sin levadura es un Shabbatón, es un Shabbat alto, es un Shabbat, pues desde ese día empezamos a contar 50 días. Y como el primer día de panes sin levadura se sabe qué día es, que es el día 15 del mes primero, pues tú le sumas 50 y te daba el 6 de Sivan. Por eso para el judío, Shavuot es el 6 de Sivan, ¿no? Pero, pues de eso hemos hablado. Eh, de eso hemos hablado ya anteriormente con respecto a este asunto, porque el mandamiento dice, contaréis 7 semanas de días, traeréis la gavilla el día siguiente al día de Shabbat y contaréis 7 semanas de días y no sé. Esa palabra, ese día de Shabbat, ¿sí? Entendemos que se refiere no al Shabbat de panes sin levadura, porque este es un Shabbat de festividad, ¿sí? Más no un Shabbat semanal del que se cuenta cada 7 días de reposo. Entonces, además de eso, el Señor manda a contar. O sea que hay que esperar para empezar a contar. Si tú sabes específicamente qué día es la festividad, pues no hay necesidad de contar los días, ¿verdad? Porque pues ya sabes que es el 6 de Sivan y llueve, trueno, le rampaguee, va a ser el 6 de Sivan, pero por el contrario, si esperamos al Shabbat semanal, puede que el Shabbat semanal tarde 2, 3 días más en llegar, entonces hay que esperar ahí y luego contar de ahí para adelante. ¿Qué sucede? Que se empieza a contar desde el primer día, perdón, se empieza a contar el día siguiente del día de Shabbat. La tradición se cae ahí por algo, porque el mandamiento dice, contaréis el día siguiente al día de Shabbat. ¿Cuándo empiezan a contar nuestros hermanos judíos para llegar a Shavuot? El día 15 de panes sin levadura, o sea, el mismo día de Shabbat de panes sin levadura. Y ahí hay un descache porque el mandamiento dice, contaréis el día después al día de Shabbat. Entonces, si fuese el día después del día de Shabbat y ese Shabbat sería panes sin levadura, tendría que contar no a partir del 15, sino a partir del 16. Pero los cuentan a partir del 15 y del 6 de Sivan. Bueno, eso es para que lo tengan presente. Entonces, lo más cercano a la escritura, ¿no? La interpretación más cercana a la escritura es esperar al día de reposo, al día semanal de reposo y contar de ahí 7 semanas de días y el día 50 celebrar Shavuot. O sea, esperar al Shabbat semanal y contar. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque el acontecimiento que va a pasar en el capítulo 20 y lo que desde aquí desde el 19 se empieza a ver, tiene una mucha relación con esta festividad de Shavuot, Pentecostés. ¿Por qué? Porque en Pentecostés, siglos más tarde, el pueblo reunido en Jerusalén recibe el derramamiento del Espíritu, ¿no? Y dice la escritura que ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas y entendían los unos a los otros lo que se estaban hablando. Y decía, ¿cómo es posible que podamos entender lo que estos hablan? Si aquí hay judíos de todas partes del mundo, hay medos, persas, elamitas, de las regiones de Cirene, de Roma, de todo, o sea, estaban judíos de todas partes del mundo. ¿Qué hacían judíos de todas partes del mundo en Jerusalén? Celebrando la festividad de Shavuot, una de las 3 fiestas anuales que el Eterno demanda sea de peregrinación, donde todo varón judío debía ir a Israel.
a presentar ofrenda. Entonces, sucede algo, que empiezan a hablar lenguas y empiezan a entenderse. Claro, pues si habían judíos de diferentes regiones del mundo que hablaban diferentes idiomas, lo curioso fue que empezaron a entenderse entre ellos, aunque no hablaran el mismo idioma. De hecho, hay un verso ahí que dice, ¿cómo es posible que les podamos entender en nuestra lengua materna, en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma? De los judíos nativos de ahí de Jerusalén, que seguramente hablaban arameo o quizás hebreo, ¿no? Bueno, hablaban hebreo en la liturgia, pero seguramente hablaban arameo. El asunto es que eso mismo dice la tradición, y ahí es donde la tradición nos explica un poquito esa conexión, y es que la tradición dice que cuando estuvieron en el monte Sinaí, en este momento aquí, cuando el Señor le va a hablar a su pueblo, cuando el Eterno habla desde el monte, no habían solamente hebreos, sino habían personas de toda clase de personas. Muchos esclavos que también habían salido junto con los hebreos, que creyeron, que temieron al Dios de Israel. O sea, no hay que creer que no, solamente los hebreos salieron de Egipto. Seguramente muchos vieron el poder de Dios, del Dios de los hebreos, y dijeron, nosotros arrancamos con ellos porque hemos visto que ese es el Dios verdadero. ¿Quién quita que hasta los mismos egipcios que temieron al Dios de Israel se hayan preservado, hayan salido, ¿no? Entonces, la tradición dice que cuando el Señor empezó a hablar en el Sinaí a su pueblo, ¿verdad? Milagrosamente les aparecieron como llamas de fuego encima, encendidas de sus cabezas en el Sinaí. Y esto tiene mucha relación con las lenguas de fuego que dicen en Hechos 2, que se les aparecieron a los judíos que estaban en el aposento alto, y que les sirvió a todos los que estaban allí presentes para escuchar en su propia lengua, en su propio idioma, o entender lo que Dios estaba hablando. Porque viene la pregunta del millón, ¿no? Cuando Dios habla al pueblo en el Sinaí, ¿en qué idioma habló? ¿No? Entonces, claro, uno dice, pues lógico que habló en hebreo, o por lo menos en una lengua semita que tuviese relación con el mismo Abraham, ¿no? Al que el Dios le habla y le entiende, o a Moisés que habló y le entendió, que hablaba Moisés, hablaba egipcio, hablaba, ok, ¿qué hablaban? Bueno, decimos, ¿qué? Recordemos que lo más probable es que los hebreos obviamente aprendieran a hablar egipcio, porque pues después de 430 años, si tú estás, si tú estás 20 años en una nación extranjera, lo más probable es que aprendas a hablar ese idioma. De pronto no muy bien. Hay gente que, bueno, hay excepciones, ¿no? Hay gente que uno ha escuchado, ya muy mayores, que viven en Estados Unidos o en Canadá y no hablan inglés. Ahí ya lo macheteado, pero nunca le pusieron, no le pusieron el asunto, ¿verdad? Pero recordemos el ejemplo de José. Cuando José entra a Egipto, hablaban un idioma que dice la escritura era hebreo. ¿Por qué? Porque dice que cuando sus hermanos fueron, él hizo entrar un intérprete, ¿verdad? Para que él hacerse pasar de que no entendía el hebreo que ellos hablaban, aunque él los estaba entendiendo. Entonces, claro, los hebreos llegaron con su lengua a habitar una tierra. Lo más probable es que esa lengua se haya preservado. Bueno, no sé si una lengua se muera durante 430 años en un cautiverio, pero lo más probable es que de generación en generación hayan mantenido su lengua. Claro, hablaban egipcio, normal, seguramente, pues era el idioma con los que los egipcios les mandaban a ellos, aunque los capataces habían capataces hebreos sobre los mismos hebreos. Bueno, no es el asunto, pero el punto es que estaban ahí reunidos, iban a escuchar la voz del Señor. Si el Señor les habló en hebreo, entonces, ¿qué con aquellos que no conocían la lengua? ¿Cómo entendieron? Entonces los judíos dicen, no, pues se les repartieron lenguas como de fuego y ellos empezaron a entender lo que Dios hablaba desde el Sinaí, como un Google Translator de la época, pero más avanzado porque ese era simultáneo. O sea, literal, no es una traducción simultánea, sino como literal estás escuchando en el idioma que tú entiendes, aunque estén hablando en otro idioma, ¿no? Hoy en día con la tecnología que hay, se puede hacer eso. Que alguien te esté hablando en inglés y tú estar escuchando eso en español, sí, rapidamente, ¿no? Inmediatamente es la palabra.
Entonces, ¿cuál es la conexión? Pues que en Hechos 2 pasa eso. En Hechos 2 habían judíos de todas las partes de la tierra que hablaban diferentes idiomas y de pronto empezaron a entender las palabras del Señor. Entonces, ahí es la conexión. Entonces, ¿qué sucede? Llegan probablemente cercana a esta festividad de Shavuot, ¿verdad? En la que se recibe el Espíritu, que se celebra esta entrega de la Torá, ¿no? Y dice, Moisés subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo, así diráis a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Entonces aparecen estos dos términos, la casa de Jacob y los hijos de Israel. ¿Qué son la casa de Jacob y qué son los hijos de Israel? ¿Por qué hace como esta separación o esta distinción? ¿O por qué no simplemente menciona a los hijos de Israel? ¿O por qué no simplemente dice a los hijos de Jacob? ¿No? Hay una enseñanza con respecto a esto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? ¿Cuál? Y es que Jacob se refiere a los hijos naturales de Israel, de Jacob, ¿no? Bueno, de Israel, no es que Jacob es el mismo Israel, pero se refiere como a los hijos naturales, ¿no? A la descendencia directa, a sus 12 tribus, a su pueblo, ¿no? A su prole, a su sangre. Pero Israel representa esa descendencia añadida, espiritual, esos que temen a ese mismo Dios, porque recuerden que Dios le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, luego de aquel momento en Peniel donde Jacob lucha con el ángel y dice, no te soltaré hasta que me bendigas, ¿no? Entonces, bueno, si quieres echarle un poquito de lo otro, no te soltaré hasta que me bendigas. Y ahí es donde el Señor dice que le cambia el nombre, le dice, ya no se llamarás más Jacob. ¿Qué significa Jacob? El que toma por el talón, ¿cierto? Engañador. Ya no te llamarás más así, sino que te llamarás Israel, el que lucha con Dios y vence. Entonces, la casa de Jacob, como esos hijos naturales de Jacob y, y los hijos de Israel, como todos aquellos de todas partes del mundo, que cuando vieron las proezas de Dios en Egipto, temieron y dijeron, nos vamos con ellos. Y salieron, ¿no? Entonces, es esa relación. Y muchas veces en la escritura habla acerca de eso, de la casa de Jacob, de los hijos de Israel, y ahí es donde entramos todos. De pronto no somos descendientes directos de Jacob por sangre, pero podemos ser hijos de Israel por adopción, cercanos al pacto, herederos también de las promesas a través de esa adopción que por la fe en Yeshua podemos tener. Ya no ser extranjeros de advenedizos, sino tenidos como hijos, contados como hijos, como descendencia de Israel. Así que vosotros, dice la escritura, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y las alas de águila tienen una enseñanza muy bonita por la manera en la que las águilas enseñan a sus hijos a volar, a los pichones de águila, ¿no? A los polluelos de águila. Y es que las águilas hacen los nidos en los riscos. El águila es el ave que más alto vuela. Por encima del águila no vuela nadie. Por eso el águila, cuando vuela, nunca mira para arriba. El águila mira para abajo, porque todos los animales de ahí para abajo vuelan debajo de ella. ¿Cierto? Sus depredadores, ¿verdad? No pueden, no vuelan por encima de ella. Entonces ella no está preocupada de lo que hay arriba. Siempre está mirando abajo. Ella está, como dice el dicho, por encima de todo, ¿no? Entonces, ellas hacen los nidos en los riscos, en las peñas altas, y desde allí crían a sus hijos, allá los mantienen, pero llega el momento, como dice el dicho, hoy estoy muy dichero, dicharachero, de dejar el nido, de que sus polluelos aprendan a volar, porque como le dicen los papás a uno, usted no me va a tener toda la vida aquí, ¿cierto? Toda la vida no voy a estar con usted. Entonces, las águilas le dicen a sus polluelos es tiempo de volar. ¿Y qué hacen las águilas? Los excitan, empiezan a aletear, ¿cierto? Y los polluelos empiezan a decir, ay mamá, qué pereza usted, ¿cómo se va a poner con esa? No, mijo, hágale, va a trabajar que aquí esto hay que producir, ¿no? Empieza así.
Ay, mamá, qué pereza. Bueno, si no quiere, entonces lo obligo. ¿Qué hacen las águilas? Empujan a sus hijos por el peñasco. Los empujan, los vuelan, los botan. ¿Cierto? Para que aprendan, la única manera de aprender a volar es lanzándose y aleteando. Entonces los botan. Claro, pues el hijo está, el polluelo, el pichón está cómodo en su nido y de repente los bota y empiezan esos a piar. Si un pollito pía, el pollito pía y el águila, ¿qué hace? Ese chiflido de águila mío tan ficticio. No, bueno, no sé cuál se llamará el sonido de las águilas. No, las garzas son las que graznan. Los patos. No. Bueno, no sé las águilas cómo hacen. O cómo se llama el sonido que hacen las águilas. Ellas bajan y el águila se bota detrás de ellos, ¿verdad? Y cuando ya están llegando a lo más cerca al suelo, cuando ya la esperanza parece que desaparece, cuando hasta aquí llegue y el aguilucho se echa la bendición, el águila de pronto aparece por debajo y los levanta. Y le dice, ok, listo, esta vez no fue, pero vamos con la siguiente. Y vuelve y los bota, ¿sí? Hasta que ellos, en un momento de su caída, dicen, ay, pues mi chica, esto es para eso. Y empiezan a aletear. Y de repente empiezan a entender que eso les sirve para volar y aprenden a volar. ¿Cuál es la comparación aquí con Israel? Dice, yo los traje, los tomé sobre alas de águila y los he traído aquí. ¿Cómo sacó el Señor a Israel de Egipto? Pero con esa alegoría que les estoy diciendo del águila, ¿cómo sacó el Señor a los hijos de Israel de Egipto? ¿Los sacó cómo? Es tiempo de salir. Con el calzado presto. Hágale, mijo, que Pantier es tarde. Mandó señales, mandó de todo y luego les dijo, corran. Y cuando iban corriendo les mandó el faraón detrás. Y hágale, mijo, no pare. Háganle de cuenta un aguilucho bajándose del nido a toda. Ellos estaban acostumbrados, sí, a la esclavitud, están acostumbrados a todo eso. Tanto que cuando están en el desierto se quejan y dicen, ay, preferiríamos morir en Egipto sentados hastiados de carne que estar aquí muriendo aguantando hambre en el desierto. ¿Cierto? Comiendo solo maná. Entonces, el asunto aquí es que Dios los sacó del nido y les dijo es tiempo de que vuelvan. Pero los llevó hasta el Sinaí sobre alas de águila, como sobre alas de águila. Entonces los sacó y luego les dijo, camine, vamos, a donde los necesito llevar. Y los puso allá. Los he traído hasta aquí a mí. Ahora pues, verso 5. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una canción que hemos cantado, que conocemos, ¿no? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mis pactos, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, ¿no? Mi especial tesoro. Dos versos que son coyunturales en toda la historia del pueblo. ¿Por qué? Porque acaban de salir de la esclavitud. ¿Han visto el Dios que los ha llamado? ¿Saben? Ya conocen de Él. ¿Han visto su poder? Pero llega un momento de decidir. ¿Le vas a seguir? ¿Le vas a servir? Ya viste lo que es capaz de hacer. Porque es que Dios no se manifestó a Israel y fue algo superficial, suavecito. Ay, no. Fue una cosa que dijimos en la enseñanza anterior. Hasta las naciones extranjeras se enteraron de lo que había hecho Dios. O sea, Dios se manifestó poderosamente, como nunca antes lo ha hecho. Hubo plagas en Egipto como nunca antes hubo ni habrá jamás. ¿Cierto? No había internet, pero todo el mundo se enteró lo que el Señor hizo a los egipcios. O sea, trascendió su fama, exacto. Pero llegan al Sinaí, el Señor se les presenta y les dice, ok, le dice a Moisés, ahora dile a mi pueblo, que si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es lo que vas a decirle a Israel. ¿Cuál es la instrucción? Si prestas ahora atención.
Shema Israel. ¿Qué significa Shema Israel? Oye Israel, escucha Israel. Pero dar oído a su voz, Shema, Shemar, ¿no? No es como cuando escuchas el viento soplar, ¿cierto? El propio sentido del oído, ¿no? No, se refiere a prestar atención. Una escucha activa, inteligente, entendida, que vas a escuchar las palabras de Dios. Ah, esto es lo que quieres que yo haga. Ok. Por eso dice, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, o sea, si escuchas atentamente estas palabras que te voy a decir y las obedeces, las haces, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. Ya les demostré que los amo. Ahora es tiempo que ustedes decidan por mí o hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, van a ser mi especial tesoro. Imagínate que aquel Dios que hizo todas esas hazañas con los egipcios te diga, tú eres mi especial tesoro. Debes oír mi voz y guardar mi pacto. Y te voy a dar todas mis riquezas, todas mis bendiciones. Vas a ser mi pueblo escogido. Eres mi pueblo amado, ¿no? Entre todos los pueblos, porque mía está la tierra. ¿Qué quiere decir el Señor? Ahí, porque me plació escogerte, me plació llamarte. ¿Sí? Israel no era el pueblo más sabio, no era el pueblo más entendido, no era el pueblo, de hecho fue bien cabezón y rebelde, pero Dios le plació. ¿Por qué? Dice aquí, porque yo soy dueño de la tierra. Dice un salmo, de Yahweh es la tierra que, y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Por qué la creó? Y el dueño del aviso, pues manda en el aviso como quiera, porque es el dueño. Entonces él dice, yo escojo a Israel, mi amado, mi tesoro. Sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos de la tierra te he escogido a ti. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Sacerdotes a su servicio y gente santa, Kadosh, apartada, separada, diferente a las demás naciones. El llamado no es solamente a hacer su especial tesoro, porque para hacer su especial tesoro necesitamos marcar la diferencia, ser distintos, ser santos. Ahí es donde entra la palabra Kadosh, ser especial, claro. Tú no guardas con mucho recelo, eh, con mucho cuidado, ¿cierto? Un anillo de lata, ¿cierto? A menos que te lo haya regalado tu novia en primero de primaria, ¿cierto? Y la tengas ahí una tapa de gaseosa y digas, no, esto es mi tesoro porque me la dieron cuando... No, ¿verdad? Tú guardas con mucho cuidado, ¿qué? Tus joyas de oro, tus anillos, ¿no? A tus hijos los cuidas con mucho cuidado porque son tu tesoro. Eso no lo entregas a cualquiera. Eso tú lo aprecias, lo guardas. Ok, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sean diferentes. Van a ser apartados, separados, distintos, ¿no? Santos como yo soy santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés subió al monte y el Señor le dice estas palabras. Moisés baja y dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh había mandado, les dice, ok, miren, el Señor me dijo que nos sacó aquí con brazo fuerte, nos trajo hasta aquí y tal, pero entonces que diéramos oído a su voz y guardemos un pacto para hacer su especial tesoro. Entonces todo el pueblo respondió a una. Todo el pueblo dijo, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Qué interesante es eso. Qué clave es esto. ¿Qué respondió el pueblo? Todo lo que Yahweh ¿qué? Ha dicho, haremos. ¿Y qué había dicho Yahweh? Bueno, en Mara les había dado instrucciones, pero aquí les va a dar toda la Torah. Y no se las ha dado toda la Torah, no saben todo lo que les viene pierna arriba, pero el pueblo en fe creyó. Eso hace parte de la fe. La fe es, ok, Señor, voy a hacer lo que tú digas. No sé qué vas a decir, pero creo que es bueno para mí, entonces voy a hacerlo. Todo lo que Yahweh ha dicho, vamos a hacer, ¿no? La fe es creer sin ver, obedecer
y ser diligente en esto antes de inclusive conocer. ¿Por qué? Porque tienes fe que Dios, el que te llamó, te va a dar cosas buenas, mandamientos buenos, instrucciones buenas para tu bien, para tu bienestar. Bueno, bien o bienestar es lo mismo, ¿no? Para tu bienestar. Entonces, el pueblo responde así. Muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, todo lo que quieras que yo haga, lo voy a hacer. Y cuando llega el momento, nos echamos para atrás. Ay, empezamos como la chilindrina cuando el papá la regaña, ¿no? Chilindrina, y se empieza a rascar la cabeza. Ay, es que, si hemos dicho lo que tú, Señor, digas, eso vamos a hacer, lo que ha dicho eso, hagamos, cumplamos de esas palabras. Entonces el pueblo se refirió así, entonces Yahweh dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. O sea, que el Señor se iba a manifestar visiblemente a Israel, como en una nube, mediante una nube iba a estar ahí la presencia del Señor, iba a hablar con Moisés y todo el pueblo iba a oír. Ya no era como que Moisés ven acá y va y Moisés refiere esas palabras. No, todo el pueblo iba a conocer la voluntad del Señor, todo el pueblo iba a oír sus palabras. Yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Para que no digan que es que tú te inventas las cosas, que es que tú así hablas allá con una mata y después vienes y dices, ay, Dios me dijo y en realidad no fue Dios el que te dijo, sino otra cosa. No, te voy a respaldar, Moisés. No, más adelante se revelan Coré, Tania, Virán y todos estos. ¿Y por qué Moisés? Hombre, Dios fue muy claro. Dios fue muy claro con sus instrucciones y con la elección que hizo. Y todos son testigos de que escogió a Moisés. Y como no creyeron ahí y se quisieron pasar la instrucción por la galleta, pues entonces el Señor tuvo que abrir la tierra y tragarlos y mandar una mortandad, ¿no? Y que murieran los que se habían rebelado junto con ellos, ¿no? Entonces, aquí va a quedar claro que Moisés era escogido por el Señor. Y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Yahweh descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. ¿Ven? Entonces el pueblo había llegado allí, escuchó la voz de Moisés, dio la instrucción y les dijo, ok, prepárense, porque en 3 días la presencia del Señor descenderá sobre el monte y lo verán todos. Todos van a ver su presencia y van a oír sus palabras, ¿no? Todo esto dice el Señor, ¿para qué? Para que crean, Moisés, que yo te he escogido, que yo te he enviado, que yo estoy con ellos. Verso 12, y señalaré este término al pueblo en derredor. O sea, Moisés, si me vas a hacer un cerco, una división, una separación, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro, ¿qué? Perecerá, ¿no? Morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asadeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿No? Ya habían instrucciones con respecto a la pureza ritual, porque aquí les dice no toquéis mujer y saben que un hombre cuando tiene relaciones con su mujer pues queda impuro ceremonialmente hablando, no que haya impureza en esto, sino que obviamente para presentarse delante del Señor quedaba la persona impura, el sacerdote no podía estar con su mujer y luego ir a presentar ofrendas, ¿verdad? Entonces les dice guárdense, no se acerquen, prepárense, lávense, límpense, no toquen mujer, queden listos porque la presencia del Señor va a descender. Eso se entiende luego con los mandamientos, cuando al sacerdote le tocaba tener ciertas leyes de pureza cuando ibas a presentar una ofrenda, tenías que hacerlo ceremonialmente puro o ritualmente puro, ¿cierto? Entonces, no es como el cerdo que es impuro y nunca va a dejar de ser impuro para comer, sino es ritualmente, para que entendamos, ceremonialmente hablando, esa pureza, ¿sí? Y es estar limpios, pues, podríamos decir hoy en día
bañado, perfumado, arreglado, o sea, no con 3 días sin bañarte, con sudor, con eh, tus, 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 eh, ¿cómo se dice eso? Bueno, se me fue. Estando sucio, no, tenías que limpiarte, tenías que lavarte y presentarte así delante del Señor. Entonces, sí, fluidos corporales. Entonces, ese era el asunto. Prepárense, porque voy a estar ahí. Entonces, fíjate cuál es la instrucción. Ponle unos linderos al monte, ¿cierto? De ahí esta es la primera vez que se crean los staff como los conciertos, cuando uno va a un concierto que están los de staff que no dejan pasar a la gente de un lado a otro y ponen. Ahí salió todo eso, ¿ves? Que no hay nada nuevo bajo el cielo. Entonces, este va a ser un evento, pues imagínate 5 millones de personas ahí en las faldas de un monte que iban a presenciar al Dios omnipotente, todopoderoso, manifestarse encima de ese monte. Iba a ser un evento impresionante. Pero el Señor dice, cuídense de no tocar el monte, porque el que se acerque, así sea animal o hombre, morirá. ¿Cómo? Apedreado o asaeteado. Asaeteado es como cuando cogen las flechas los arqueros desde una muralla y el que se acerque, hasta ahí quedó, como papa en tenedor. ¿Sí? Como pincho, como brocheta de pollo con champiñones. ¿No? Así va a quedar. Entonces, se prepara el pueblo y todo. Ah, y Moisés dice, y escucharán la bocina largamente y subirán al monte. Se acercarán ahí al monte. Entonces dice, aconteció, verso 16, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora yo me imagino esa escena. Debió ser impresionante, una escena tremenda. Imagínate 5 millones de personas por un momento frente a un monte gigante, una montaña gigante, reunidos todos y de repente empezar a escuchar truenos, relámpagos, ¿no? Como cuando hay una tormenta así eléctrica bien, bien heavy, ¿cierto? Que uno se asusta y que uno queda ahí sentado, que eso siente uno que le cayó encima de la cama, el trueno, exacto. Y escuchar un sonido de trompeta de chofar estremecedor, sonando desde el cielo. Como dice la escritura, esto es muy, muy reveladora como se menciona el regreso del Mesías. A la final trompeta. Yo imagino el regreso del Mesías de la misma manera, una trompeta sonando en el planeta Tierra por completo, estremeciéndonos a todos, ¿no? Y, y levantando nuestra mirada y viendo al Mesías descender de los cielos, ¿no? Aquí dice, cuando empezaron a sonar truenos, relámpagos, hubo una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Aquí la palabra bocina en hebreo es shofar. Shofar. ¿Cómo sonaba? Imagínate eso, sonando así, de repente. Un sonido estremecedor desde el cielo. Y dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Esa era la señal. Vamos al encuentro. Vamos al encuentro con nuestro Dios. Vamos a la presencia del Señor. Sonó aquella trompeta y dijo Moisés, levántense, vamos a la presencia del Señor. Todo el monte Sinaí humeaba. ¿Han visto neblina en la mañana? Hagan de cuenta eso, bien espesa, pero concentrada encima del monte. O sea, como que todo despejado, pero allá eso arriba, ¿no? ¿Ustedes vieron Buscando a Nemo? Sí, es como para hacerlo gráfico, ¿no? Pues es gracioso, pero cuando van a hacerle la iniciación a Nemo en la pecera, que le dicen tienes que pasar el aro de fuego del monte Kikiristiaga, y que sale el pez globo ese ahí haciendo jujaja, jujaja, y todo así como muy épico.
pero no así, a gran escala. Era para animar un poquito el asunto, pero una cosa tremenda, ¿no? Desde el monte la voz del Señor llamando, una trompeta fuerte y todo el pueblo acercándose. Yo creo que eso debió causar temor, o sea, temor, y no como dice, temor reverente, no, miedo, susto, pánico, pavor, que se acabó el mundo, ¿cierto? El mundo, el monte se está estremeciendo, o sea, imagínate la presencia del Señor reposando en un monte, o sea, el Todopoderoso, el Creador del universo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, su presencia reposando en un monte. ¿Qué le pasa a ese monte? Se estremece, ese monte se conmueve, la tierra se conmovió, el Creador llegó. El monte de Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, bien, aparte fuego. Truenos, relámpagos, fuego, trompeta, temblores, mejor dicho, humo, ¿no? Y el humo subía como el humo de un horno, ¿no? ¿Ustedes han visto un horno? Pero no de gas de los de la casa, porque esos no botan humo, ¿cierto? No, como un horno de esos de leña, que tú le echas la leña y esa vaina bota humo y bota humo. Ahora imagínate eso a escalas macro en un monte botando humo a la lata. Exacto, imagínate una hormiga, ¿cierto? De esas rojitas de las más chiquiticas, al lado de una estufa de leña o de una fogata de leña así bien tremenda y estando parado ahí al borde y viendo ese fuego como sube y como sube el humo y todo eso, pues asustada, corra. Ahora lo mismo en esta escala. Pues susto, todo el monte se estremecía en gran manera, eso tembló la tierra. El sonido de la bocina iba aumentando en extremos, empezó, ¿no? Bueno, algo así. Bien duro esa trompeta sonó. Subía el sonido de la bocina en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Yo no me imagino eso. Moisés diciéndole, Señor, aquí estamos. Bueno, Moisés, así no, bueno, esa voz mía, voz tronantes y graves. Esa representación no pegó. Así, pero a la N potencia, ¿cierto? Bien fuerte esa voz, temblando todo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Hablar con el Creador y todo el pueblo diciendo, no, Moisés allá hablando con el Dios Todopoderoso. Nadie habla con Dios de esa manera. Por eso dice la Escritura, nadie como mi siervo Moisés en toda mi casa, en todo Israel, que hablara cara a cara con Dios. O sea, Moisés le preguntaba, le decía, y Dios le respondía, como el que habla con su amigo, con su compañero. Así dice la Escritura. Tú a tú, aquí estamos los dos. Qué fuerte, ¿no? Impresionante. El privilegio que tuvo Moisés fue un privilegio enorme, tremendo. Y como dice el dicho, pues obviamente un gran poder conllevó una gran responsabilidad, ¿no? Y Moisés, claro, fue un hombre muy usado, tuvo estos grandes privilegios, pero su error le costó su mal genio, su mal juicio en un momento de efervescencia y calor le costó no entrar a la tierra prometida. Pero hablaba con Dios cara a cara, sí, pero eso es lo que resulta de esta gran responsabilidad que tenía, de esta comunión que debía tener Moisés, de ese estar en lo que estaba, centrado en lo que estaba y no dejarse provocar ni nada. Le costó entrar a la tierra prometida, pero era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Imagínate todo el pueblo escuchando, y de pronto desde el monte diciendo el Señor, ¡Moisés! Así. Ya voy, Señor. Dios mío. Dios mío, me están llamando, ¿no? Qué susto, ¿no? Tremendo Moisés, subiendo ahí a hablar con el Señor. Yahweh dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Moisés baja, estaban ahí. Cuando escucharon, Moisés,
Y Moisés subió, unos, mirando a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y se empezaron a acercar y el Señor le dice a Moisés, Moisés, baja y diles que no se acerquen porque donde se acerquen para quererme ver, ¿cierto? Hasta ahí les llegará. Caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estragos, para que Yahweh no los aniquile, no los termine. ¿No recuerdan a los hijos de Aarón? A Nadab y Abiú. No se santificaron delante del Señor, entraron a la presencia del Señor, presentaron fuego extraño, cayó fuego del cielo y los consumió y murieron. ¿No? ¿No? ¿Cómo es que decías tú ahora? Como patacón en freidora, seco. Quedaron así secos. No, así quedaron los hijos de Aarón, ¿no? Rostizados. Mm, entonces, Moisés dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Yahweh le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que hagan en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces, es la instrucción que da aquí a lo último. Pilas, que nadie se acerque. Vamos a hablar. Te voy a dar mandamientos, te voy a dar instrucciones. El pueblo va a oír, pero que no se acerquen. Desciende, sube tú, Aarón, contigo, y los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir, no sea que yo los acabe. Entonces Moisés descendió, se los dijo al pueblo, entonces él va a subir ahora con Aarón. Van a ir los dos allá. Y ahí donde comienza el capítulo 20 del libro de Shemot, donde se hablan las 10 palabras, conocidos como los 10 mandamientos, ¿no? Donde el Señor habló a oídos de todo el pueblo. Pero habló a Moisés y todo el pueblo estaba oyendo esas palabras que conocemos como ese decálogo, esos 10 mandamientos que estaremos viendo la próxima semana. Así que la preparación, ¿no? En este marco que estamos de Shavuot, para escuchar la voz del Señor, para atender a sus mandamientos, para correr prontos a su encuentro cuando suena la trompeta, cuando Él nos llama, estar dispuestos, estar listos a su voz, a su llamado y correr. Porque sus palabras son de bien. ¿Vieron cómo los saqué? Con alas de águila, los he traído aquí. Quiero que sea mi especial tesoro, mi amada, mi pueblo preciado. Solo les pido que oigan y hagan lo que les voy a decir. Y aquí van a empezar a escuchar instrucciones y mandamientos de parte del Señor. Pero eso lo veremos en una próxima ocasión. Así que el Señor habla en nuestros corazones siempre, nos redarguya, nos permita ser sensibles a su voz. Que como en tiempos de Moisés, pues no necesitamos hoy que el Señor descienda sobre los montes y estremezca la tierra para seguir su voz. Él espera de nosotros fe. Fe para creer en que sus palabras son buenas, que lo que ha dicho es bueno para nosotros y que tiene pensamientos buenos, de bien, no de mal, para nosotros, para sus hijos, los que hemos decidido andar este camino. Dispón tu corazón, dispón tu vida para hacer la voluntad del Señor, que podamos prepararnos como es debido para seguir sus pasos, sus pisadas, sus instrucciones y llegaremos a ser, seremos ese especial tesoro, esa amada, esa niña de su ojo, el pueblo por el cual Él lucha contra aquel que se levante, ese pueblo que Él ha defendido, que ha guardado, que ha cuidado durante generaciones y por generaciones, ese pueblo que ha decidido servirle a pesar de todo y ponerlo a Él en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Que ese corazón lo halle el Señor en nosotros para recibir sus instrucciones, sus mandamientos y para que con diligencia
los cumplamos, los hagamos. Gracias a todos, familia, por conectarse y por compartir con nosotros este estudio de Shabbat. Que su presencia nos dé reposo, que nos bendiga en esta semana y que, bueno, pueda hallar su palabra cabida en nuestros corazones para hacerla, para seguirla. Gracias a todos y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Tov a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, y mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan en el refugiado Yeshua, pues así Padre puede decir. Me presento mente, mi Rey Señor, mis pasos desviados, necesito dirección. En tu amor refugiado Yeshua, pues así Padre puede decir. A Padre Baruch atah, Señor eternidad. A Padre Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey